se han dignado saludarme. Eso dice mucho de ustedes y compromete mi agradecimiento y aprecio eternos. Saludos para Maya, para Daniel, ¿de acuerdo? Para Víctor Leonardo. Yo he bloqueado a un Víctor Leonardo de mi Facebook. A Camila Churampi le reitero mi saludo. Muy bien. A ver, ¿se ve? ¿O no se ve? Sí se ve, profesor. Wow. Esa voz encantadora. Muy bien, voy a abrir mi micro, perdón, mi cámara. Aquí estoy un poquito no alineado, ¿no? No me ha acicalado porque el tiempo apremia, pero estamos aquí muy motivados, muy alegres. Hoy nos vamos a cortar el cabello para hacer unas grabaciones, ¿ya? Espero poder cortármelo con mi peluquero personal. ¡Hala! Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, Brendita Mezcua, Yorsi Soto, todo lo referente a textos argumentativos, ¿ya? Es una bonita práctica que hemos preparado para ti, ¿de acuerdo? Así que espero que me prestes tu absoluta y total atención, ¿ya? Vamos a resolver algunos textos. A ver, sí, ahí hay 2 textos, 3 textos. Esto de acá tiene que borrarse. No has visto nada. Se me chispoteó. Muy bien. A ver, nos ubicamos. Empezamos entonces, chicos. A ver, relájate, libera tensiones, siéntate correctamente. ¿Estamos? Imagino que te has parado, has caminado algunos metros alrededor del lugar en el cual te encuentras para liberar tensiones, ¿verdad? Para estar flácido, con los músculos flácidos, distendidos, relajados, laxos, con X, músculos laxos, para poder así empezar una clase con Arni Sánchez, con el profesor Arni Sánchez, un modesto docente dedicado a esta hermosa actividad durante no pocos años. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar indicándote lo siguiente. Un texto, existen diferentes criterios para clasificar los textos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, analizante, sintetizante, sintetizante, analizante y texto encuadrado, ¿verdad? Incluso se considera un llamado texto paralelo, en el cual la idea principal no se puede determinar específicamente en ninguna de sus partes, lo cual nos lleva a pensar que el texto paralelo es un texto cuya idea principal está diluida en el texto. Y para obtenerla hay que inferir, hay que hacer una abstracción. Podemos clasificar los textos en función a su contenido, literario, científico y filosófico. Pero también podemos utilizar como tercer criterio de clasificación el estilo de redacción del autor. ¿De acuerdo? El tipo de discurso que utiliza. Y vamos a clasificar los textos en 4 tipos. Narrativo, descriptivo, informativo y argumentativo. ¿Ya? Nosotros vamos a centrarnos en el texto argumentativo. ¿Ya? Muy bien. Los textos argumentativos son textos que desarrollan temáticas de naturaleza controversial. Mi no entender, profesor. Son textos que desarrollan temas que generan puntos de vista disímiles. Profesor, no entiendo. Ya. Son aquellos textos cuyos temas
generan polémica, discusión, puntos de vista encontrados, opiniones divergentes. Ahora sí, profesor. Por ejemplo, el aborto, la píldora del día siguiente, la legalización de la venta de drogas, el matrimonio igualitario, entre otros, son temas de carácter polémico. Generalmente, entonces, los textos argumentativos van a desarrollar temas de carácter polémico, de carácter controversial, de carácter confrontacional. Vale decir, textos que generan discusiones, polémicas, puntos de vista dispares, puntos de vista diferentes. Un texto argumentativo defiende una posición, asume una postura. Esto es de una naturaleza subjetiva, depende del sujeto. El texto argumentativo no informa, no explica de manera objetiva y detallada sobre un determinado tema. No, el texto argumentativo asume una posición, asume un punto de vista, defiende una determinada postura. Esa postura se denomina tesis. Y la tesis o la posición del autor o el punto de vista del autor con relación a un tema determinado es respaldado, es justificado por una secuencia de razones llamadas o llamados argumentos. Es entonces una lógica argumentativa la que respalda y da sostén a la tesis, que es el punto de vista del autor. ¿De acuerdo? En otras palabras, los textos argumentativos son aquellos que plantean una tesis y una línea lógica de razonamientos que pretenden demostrar su validez, que pretenden probarla. ¿De acuerdo? Una de las características del texto argumentativo es que pretende convencerte. ¿De acuerdo? La finalidad, el propósito, el objetivo de un texto argumentativo es convencerte, es persuadirte de la validez del punto de vista que maneja el autor. Convencerte de lo que dice el autor, de lo que sostiene u opina el autor, es verdadero. Esa es la finalidad del texto argumentativo. Y lógicamente utiliza una secuencia de ideas o de argumentos que respaldan ese punto de vista. ¿De acuerdo? Profesor, ¿dónde encuentro un texto argumentativo? Un texto argumentativo lo va a encontrar usted, ¿de acuerdo?, en los textos científicos, ¿de acuerdo?, en los textos filosóficos, ¿de acuerdo, campeón? ¿Dónde más, profesor? En los ensayos. No olvide usted que un ensayo es el desarrollo de un determinado tema por parte de un autor determinado que emite un juicio, una opinión, un análisis personal de una realidad determinada. Por ejemplo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es
El punto de vista es la opinión, ¿verdad? En este caso, del autor de los 7 ensayos, José Carlos Mariátegui, sobre la realidad peruana. ¿Dónde más, profesor, puedo encontrar los textos argumentativos? En la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión, vale decir, en las columnas de opinión, en las páginas editoriales de los libros, perdón, de los diarios, de las publicaciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde más, profe, voy a encontrar los textos argumentativos? Pues lo vas a encontrar en los mensajes publicitarios, ¿de acuerdo? En los discursos religiosos, en la fundamentación de un descubrimiento, en la fundamentación de una teoría científica. ¿Ok? Coge un diario, coge cualquier diario, ¿ya? Ahí está. Este es pasadito, es Hildebrand en sus 13, pero es pasadito, ¿ya? Abro, ¿no? Hay varias noticias, hay una entrevista, ¿no? Y aquí hay un artículo, ¿no? Este artículo se titula La candidata denostada, ¿verdad? Denostar es injuriar de palabra. Anota, denostar, injuriar de palabra. El título de artículo es La candidata injuriada, deshonrada, ofendida, insultada. La candidata denostada. ¿Quién escribe esto? Pedro Frank. ¿Quién es Pedro Frank? Es parte del equipo que acompaña a esta persona, a Verónica, en su candidatura. Es uno de los economistas más reconocidos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la opinión de Pedro Frank. Es su punto de vista, es lo que él sostiene respecto a esta hermosa mujer inteligente, capaz, competente, honesta. ¿De acuerdo? Tú puedes discrepar. Tú no puedes estar de acuerdo con lo que sostiene Pedro Frank en este artículo, pero es su punto de vista, es su opinión. Puede ser un texto, una, una línea editorial. Busca cualquier diario, busca el editorial. Es el punto de vista del diario con relación a los acontecimientos que se suceden en la realidad. Es su opinión, su punto de vista, y también argumentará al respecto. Entonces, esos son los textos argumentativos. ¿Dónde voy a encontrar un texto argumentativo? En un mensaje publicitario, en una columna de opinión, en una editorial, en la teoría que fundamenta un determinado descubrimiento científico, en los discursos de los fiscales y de los abogados, en el discurso de un clérigo, porque todos estos son puntos de vista que tiene el autor con relación a un determinado tema, que generalmente es un tema que genera controversia, polémica, discusión, un tema controversial. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Profesor, ¿y nosotros argumentamos diariamente? Sí. En la lengua, en nuestra vida cotidiana, argumentamos.
desarrollamos textos argumentativos, pero no con la rigurosidad académica, ¿verdad? Pero sí en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras charlas, ¿verdad? Sostenemos conversaciones, debates, luego del almuerzo, intercambios de opiniones, y cada uno va a emitir su punto de vista y cada uno va a utilizar una serie de argumentos para respaldarlos. En hechos tan cotidianos como qué vehículo tomar, o los chinos, o un taxi, ¿verdad? De Uber, o un mototaxi. Y cada uno expondrá cuál es el por qué debo de ir en tal o cual vehículo. Argumentaría hay mayor seguridad, hay mayor celeridad, ¿no? Es más económico. Cotidianamente estamos argumentando, cotidianamente estamos defendiendo o respaldando nuestros particulares puntos de vista con una lógica argumentativa. Razonamiento verbal es básicamente un curso argumentativo. Si tú quieres resolver una analogía, ¿verdad? Una serie verbal, una oración incompleta, para dar con una respuesta, tienes que determinarla a partir de una serie de argumentos o de razones que la respaldan. Yo no voy a marcar la A porque se me ocurre. Yo voy a seleccionar una clave y voy a tener la capacidad para defenderla, para argumentar una serie de razones que respaldan la clave que he decidido adoptar. ¿De acuerdo? En conclusión, un texto argumentativo es un texto que desarrolla temas de carácter polémico. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la píldora del día siguiente o la legalización de la venta de marihuana. Temas polémicos. ¿De acuerdo? Los temas que desarrolla un texto argumentativo son textos generalmente que generan polémica o discusión. Un texto argumentativo tiene básicamente dos elementos, la tesis y los argumentos. La tesis es el punto de vista del autor, es su opinión, la postura, la posición que él adopta respecto a un determinado tema. Y los argumentos son las razones que dan validez o respaldan la tesis propuesta por el autor. ¿De acuerdo? En tercer lugar, un texto argumentativo tiene como objetivo convencerte. Tiene como objetivo convencer al lector de la validez del punto de vista, idea u opinión que maneja el autor. Y para eso utiliza, como ya se ha señalado, una lógica argumentativa. En cuarto lugar, ¿dónde encuentro un texto argumentativo? En los textos científicos, cuando se pretende demostrar la validez de un descubrimiento, ¿verdad? La rigurosidad de una propuesta teórica, o en su defecto, cuando yo me imagino que cuando el viejo Rutherford planteó su teoría su teoría atómica y la comparó con el sistema solar, yo imagino que tuvo una serie de detractores. Hubieron científicos coetáneos, contemporáneos suyos, que no estuvieron de acuerdo. Y él tuvo que argumentar, ¿verdad? Él tuvo que señalar, esta es mi propuesta de teoría atómica, se asemeja a la de un sistema solar, y los argumentos que respaldan lo que digo son X, Y y Z. O en el terreno filosófico, o en la oratoria política y judicial. ¿De acuerdo? Cuando un juez toma una decisión, no la asume porque se le dio la gana. En la sentencia tiene que, ¿verdad?, sustentar por qué sanciona penalmente a un acusado o por qué lo absuelve. Tiene que haber argumentos, razones que respaldan. Y lo mismo sucede con los abogados y lo mismo sucede con los fiscales.
¿de acuerdo? Tienen que argumentar, dar razones que sustenten su punto de vista. También lo encontramos en los mensajes publicitarios y en nuestro lenguaje coloquial, en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Excelente. Por último, no hay textos químicamente puros. Hay textos predominantemente argumentativos, predominantemente descriptivos, predominantemente informativos, predominantemente narrativos. Predominantemente, no químicamente, ¿ya? O sea, no hay un texto argumentativo al 100%. Siempre un texto, particularmente un argumentativo, ¿verdad?, irá acompañado de algunos contenidos expositivos o descriptivos que se utilizan como elementos auxiliares, como mecanismos complementarios para que se pueda entender la tesis y la argumentación que el autor está planteando. ¿De acuerdo? Pero no significa que sea un texto expositivo o descriptivo. Solamente utiliza estos contenidos, ¿verdad?, como mecanismos auxiliares, complementarios, de apoyo. Eso no significa pues que deje de ser un texto argumentativo. Es un texto argumentativo, predominantemente argumentativo, pero que se vale de contenidos de otra naturaleza para poder explicar mejor su punto de vista o para poder argumentar mejor sus opiniones. ¿Ya? Por eso se dice que no hay texto 100% puro, sino textos predominantemente de alguna u otra naturaleza. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Veamos ahora la tesis con mayor profundidad como un elemento componente del texto argumentativo. ¿Ya? Campeón. Voy a resumir abajito algunas características de la tesis que nunca tienes que olvidar. Mira, a veces el alumno, yo lo entiendo, ¿no? Todos hemos pasado por esta etapa. Quien diga que no, pues está faltando a la verdad. Todos hemos sido muy ingenuos, muy ingenuos. Y a veces nos dejamos sobrellevar por el nerviosismo, el temor. Y a veces decimos algunas cosas que no entendemos o no nos han quedado lo suficientemente claras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para que te des cuenta, yo recuerdo que cuando mi profe de historia en el colegio, en secundaria, hablaba de los patriotas y de los realistas, mira mi lógica, yo creía que los realistas eran aquellos que partían de la realidad. Como partían de la realidad, eran realistas. Pero no llegaba a entender muy bien qué relación podía existir entre un patriota y un realista, que se enfrentaban para liberar al Perú. Después, y esto no me lo explicó el profe, sino después me di cuenta de lo absurdo de mi razonamiento. Porque era lógico, si el Perú quería liberarse de la dominación española, entonces los que querían liberarse de este dominio eran los que amaban la patria. Ellos estaban a favor de una patria nueva, eran los patriotas. Y los realistas eran quienes defendían la autoridad real, es decir, la autoridad del rey. Eran realistas porque defendían al rey, a la autoridad real. Y después me di cuenta en el craso error en el que estaba. ¿Me olvidé? Nunca me olvidé. Quedó cincelado en mi conciencia. Y aprendí que debería ser mucho más minucioso, mucho más cuidadoso en el análisis, en los análisis que realizo. ¿Por qué te comento esto?
Porque hay alumnos que me han dicho que cuando yo hablo de tesis, ellos están pensando, ¿sabes en qué tesis? Imagínate en qué. Brendita, imagínate en qué. ¿En qué tesis quiere que están pensando algunos chicos? En la tesis que se elabora para graduarte de bachiller o para obtener tu título profesional. Están pensando en esa tesis. Entonces, como están pensando en esa tesis, como que no compagina con lo que yo les digo, hasta que se dan cuenta. Y me han preguntado incluso, o han dejado entrever. Entonces, esa tesis, hijo mío, para graduarte, para obtener el grado de bachiller o para obtener el grado profesional, es un trabajo de investigación científica que se elabora, que se estructura, ¿verdad? En el tramo final de tu carrera profesional. Incluso se lleva un curso de tesis. Hay un asesor de tesis que te ayuda a definir un tema de investigación. ¿A qué metodología, qué metodología aplicar? ¿Qué técnicas, qué métodos, qué criterios? Te encausa, te orienta. Ese es un trabajo de investigación rigurosamente científico. Pero aquí no estamos hablando del trabajo de investigación, como te habrás podido dar cuenta. ¿Ya? La tesis, escúchame, es la idea principal del texto argumentativo. ¿De acuerdo? Para diferenciarlo de la idea principal que corresponde al texto informativo, expositivo, cuando se habla de la idea principal de un texto argumentativo, se le denomina tesis. ¿Ya? La tesis es la idea más importante del texto argumentativo, para diferenciarlo del texto expositivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra característica, profesor, tiene la tesis? Es, precisando lo anterior, el punto de vista. ¿Ya? Es la posición del autor respecto al tema, con relación al tema. Profe, ¿eso significa que si yo quiero dar con la tesis, debo de conocer primero el tema? Sí, así como para dar con la idea principal de un texto expositivo, tienes que saber primero el tema central. Igual, para dar con la tesis, tienes que saber primero el tema. Porque la tesis es la posición, es la postura, es el punto de vista que tiene el autor con relación al tema. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ejemplo. Example. Ejemplo. Supongamos que el tema central del texto que has leído, ¿no? Es la corrida de todos. Sobre eso trata el texto. A lo largo de toda la lectura, el sujeto temático, el asunto definido, que se explique o desarrolla a lo largo de todo el fragmento textual, es la corrida de todos. Excelente. Entonces, la tesis, ¿qué vendría a ser? El punto de vista, la posición, la postura que tiene el autor con relación al tema. Y esta, ¿no? La posición, es decir, la tesis, ¿verdad? Puede estar a
favor, ¿verdad? Puede estar a favor o puede estar en contra. ¿Ya? A favor, vamos a suponer. ¿Cuál es la posición, cuál es el punto de vista, cuál es la postura que tiene el autor con relación a la corrida de toros? A favor. La corrida de toros es una manifestación, ¿verdad?, cultural heredada de España. Ese es su punto de vista, esa es su opinión. ¿De acuerdo? Es una manifestación cultural. ¿Ok? En contra. En contra. ¿Cómo será en contra? A ver. La corrida de toros es un supuesto espectáculo, ¿verdad?, en el que se estimulan los más bajos sentimientos, ¿no? La crueldad, la maldad, ¿no? El ver a un animal sufriendo, ¿no? Y tú vivando al torero. Entonces, esto vendría a ser, ¿qué cosa? La tesis. ¿De acuerdo? Ey, Camagüey, ¿te das cuenta? Entonces, es el punto de vista, la tesis, es el punto de vista que tiene el autor con relación al tema. Y ese punto de vista puede estar a favor o puede estar en contra. O puede calificarlo, como dice la teoría. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra característica, profes? ¿Qué otra característica? 3. ¿Qué otra característica? Bueno, la tesis tiene que ser clara. ¿De acuerdo? Clara. Debe ser clara y explícita. ¿De acuerdo? 4. Se redacta, ¿verdad?, se redacta en forma de oración. ¿De acuerdo? No como título, no como frase nominal, sino como oración. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tiene que ser clara y explícita. ¿Y por qué tiene que ser clara y explícita? Porque cuando tú quieras convencer a alguien, no vas a formular tu opinión, tu punto de vista, tu tesis, de manera ambigua, de manera sombría, de manera poco clara, de manera ininteligible, ¿no? Tiene que ser clara y explícita, así que quieres convencer a alguien, porque el objetivo de un texto argumentativo es convencer, persuadir, ¿verdad? Entonces la tesis tiene que ser planteada así, de manera clara y explícita, en forma de oración, no como título, no como frase nominal, ¿ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Qué interesante. Yo no me habían enseñado esto. Claro, pues, solamente te lo decimos aquí, ¿ya? Y me parece que esta guía sí la hemos trabajado aquí de manera un tanto original, porque me he enterado que mis modestas prácticas están siendo copiadas, sobre todo mis vocabularios, ¿ya? Y los presentan los que están aquí, y los están presentando como si fuesen de otro estimado colega. Y eso no me parece ético. Ya, ¿qué más? Profe, se utiliza un lenguaje
¿Denotativo o connotativo? Denotativo. ¿Ya? Entonces, escúchame, campeón, escúchame. Tienes un texto, ¿ya? Que habla sobre la educación en el Perú en los últimos 50 años, ¿ya? Y tú has analizado el texto, has determinado el tema, has determinado la tesis, y esa tesis que tú has inferido, que has determinado, la buscas en las alternativas y descartas 4, ¿ya? Descartas 3 y te quedas con 2, ¿ya? Una dice, la educación en el Perú transita por una de sus más graves crisis. ¿De acuerdo? Y la otra dice, la educación peruana está en un callejón sin salida. Decir que está en un callejón sin salida, dice que no, está en crisis. Entonces tienes esas dos claves. Las dos claves dicen la misma idea. Las dos claves son la tesis. Pero ¿por cuál vas a optar tú? ¿Por cuál? ¿Por cuál, Yorsi? ¿Por cuál adoptarías? Carlitos Sarabia. ¿Cuál adoptarías? Xiomarita Cabrera. Rafaelito. ¿Cuál? Háblame. ¿La A o la B? ¿La A o la B? ¿La B? La B. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la B? Porque según nuestros basamentos teóricos, la tesis se plantea en forma de oración, de manera clara y explícita, y utilizando un lenguaje denotativo. ¿Ya? Denotativo. Y voy a descartar la que está empleando un lenguaje connotativo. Voy a colocar acá connotación y aquí denotación. Ya, todo eso tengo que tomar en cuenta. No, campeón, te estoy enseñando de lo más mínimo. ¿Ya? Desde cero, para que no te olvides. ¿Ya, hijito? Porque tú eres nuestra principal preocupación. Si tú ingresas como tiene que ser, va a ser para nosotros una gran alegría, una gran satisfacción. La demostración que nuestro trabajo integral de todos los que estamos involucrados en este proyecto es correcto y nos va a satisfacer mucho. Entonces la clave sería la B. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Y por último, ¿ya? Y por último, una sexta característica. La tesis se redacta, ¿de acuerdo?, de manera personalizada. Mira lo que estoy diciendo. Profesor, ¿y por qué dice usted que la tesis se redacta de manera personalizada? Mi no entender, profis, mi no entender. ¿Por qué dice usted eso? Porque yo te acabo de decir que la tesis es el punto de vista del autor, es su opinión, es lo que él sostiene. ¿Es o no es personalizada? ¿Es objetiva o subjetiva? Es personalizada, es subjetiva, depende del sujeto, depende de él.
Entonces, se redacta de manera personalizada. O para que se entienda mejor, la tesis es personalizada. Mejor. Es personalizada. Entonces, escúchame, como es personalizada, como es el punto de vista del autor, como es su opinión, como es su posición, en el texto vas a encontrar ciertos rastros verbales que te van a ayudar a dar con la tesis. Tú vas a determinar esos rastros verbales y vas a decir, ah, por aquí está la tesis, porque la tesis es personalizada. ¿Y cuáles, profesor? ¿Cuáles son esos rastros verbales? Estos, campeón. Sostengo que, ¿ok? Desde mi punto de vista, ¿estamos de acuerdo? Creo que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Creo que coincido con, comparto la opinión de, suscribo el punto de vista de, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes o no me entiendes, campeón? Me dejo entender mejor porque sí, profesor. ¿Qué significa entonces? Que cuando usted lea un texto, va a prestar atención, ¿verdad? O va a identificar expresiones de este tipo. Sostengo que, desde mi punto de vista, coincido con, ¿verdad? No a la con, sino coincido con. ¿Ya? Comparto la opinión de, etcétera. ¿Ya? Todas estas expresiones denotan puntos de vista personalizados. Y como la tesis es personalizada porque es el punto de vista del autor, eso te va a servir de orientación, de guía. ¿Ya? Entonces ahí tienes un resumen de todo lo que lo hubiera leído o simplemente te hubiera hecho leer, pero creo que es mucho más académicamente productivo resumírtelo. ¿De acuerdo? Listo. Excelente. En resumen, la tesis es la idea principal del texto argumentativo. Es la posición, la postura, el punto de vista que tiene el autor con relación al tema que se desarrolla en el texto. Por ejemplo, el tema puede ser la corrida de toros. Y la posición del autor puede ser una postura a favor de la corrida de toros o en contra de la corrida de toros, o una simple calificación de la corrida de toros. Las tesis podrían ser: la corrida de toros es una manifestación cultural heredada de España, a favor, o denota cierta preferencia por este tipo de prácticas, o en contra, la corrida de toros es un supuesto espectáculo en el que se estimula los más bajos sentimientos, ¿no? Está en contra. Ese es el punto de vista del autor, ¿ya? Debe ser clara y explícita, se redacta en forma de oración, no en forma de título, ¿de acuerdo? Por eso en este par de ejemplos he optado por la alternativa B, que maneja un lenguaje denotativo, ¿ya? Siempre va a utilizar un lenguaje denotativo. Y es de carácter personalizado. Es decir, como es personalizado, yo voy a tomar en cuenta determinados rastros verbales
como sostengo que, desde mi punto de vista, creo que coincido con, comparto la opinión de, y otros semejantes o parecidos, que te van a dar luces para determinar que por ahí va la tesis. ¿Sí, Pi? Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la tesis? Definitivamente no es el trabajo de investigación, pues, que tienes que realizar o que vas a realizar cuando estés a punto, cuando ya seas egresado, ¿no? Muy bien. Veamos ahora, acá está un resumen, mira, tesis, oración, el curso de razonamiento verbal es muy importante, forma de oración, y no como título, ¿no? Importancia de razonamiento verbal. Se tiene que redactar entonces en forma de oración, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora lo que a ti te interesa. ¿Cómo dar con la tesis? ¿Cómo? ¿Qué pasos debo de seguir para extraer la tesis o idea principal del texto argumentativo? Bueno, no hay una diferencia sustancial respecto a la identificación de la idea principal de otro tipo de textos. ¿Ya? Por ejemplo, un texto expositivo. En primer lugar, tienes que extraer el tema central. ¿Ya? Que es el asunto definido del cual se habla a lo largo de todo el fragmento. Responde a esta pregunta. ¿Ya? Y luego puedes plantearte las siguientes interrogantes. Mira, te doy tres, ni siquiera te doy una sola fórmula. Te doy tres para que tú selecciones y escojas cuál es la que mejor se te acomoda, cuál es la que retienes de mejor manera. Pero tienes que manejarla. Esa herramienta es importante para dar con la tesis. ¿Ya? Entonces, tienes el tema central, ya sabes cómo determinarlo, ¿ya? Y luego te preguntas, ¿de qué nos quiere convencer el autor respecto al tema? ¿No te gusta esta? Entonces prueba con esta. ¿Qué piensa el autor sobre el tema? ¿No te gusta? ¿Qué cree el autor sobre el tema? ¿Tampoco te gusta? ¿Qué opina el autor sobre el tema? ¿No te gusta? Entonces puedes memorizar cuál es su posición, cuál es su postura respecto al tema. Ninguna de esas te gusta. Entonces, ¿de qué nos quiere convencer el autor con relación al tema? ¿De qué nos quiere convencer el autor con relación al tema? La respuesta será una oración clara, el lenguaje denotativo, ¿verdad? Que indique, redactado en forma de oración, lenguaje denotativo, una idea clara, ¿verdad? Personalizada, etcétera, que va a ser la tesis. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. La tesis puede estar en la parte inicial, final, arriba y abajo, en la parte interior, o en algunos casos puede estar, puede ser implícita, pero son casos excepcionales, ¿ya? Esta estructuración o esta ubicación de la idea principal de la tesis en el texto no varía sustancialmente de la que se aplica a un texto expositivo, ¿ya? Así que sobre esto ya tienes información previa, no vamos a insistir, ¿ya? En lo que sí vamos a poner mayor atención ahora es a los argumentos, ¿ya? A los argumentos. Usted argumenta, ¿ya? La lectura nos proporciona, ¿verdad? Una capacidad argumentativa. Tú no vas a poder defender un punto de vista, tú no vas a poder demostrar la validez de un punto de vista si no tienes información, pues. ¿O cómo argumentarías? Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. Tesis. Argumentos. Porque sí, pues. Porque es un sentimiento. Alianza es el mejor equipo del Perú porque es el mejor equipo del Perú, pues. Se acabó. Eso no es argumentar. Argumentar, es decir, respaldar la validez
de la tesis, respaldar la validez del punto de vista del autor de la tesis, es proponer afirmaciones, proponer ideas, proponer razones que prueban, que demuestran, que sustentan la validez de la tesis formulada. ¿De acuerdo? ¿Qué son los argumentos entonces? Los argumentos son razones que respaldan la validez de la tesis. Son razones, son afirmaciones que prueban, que sustentan la validez del punto de vista del autor, es decir, de la tesis. Y estos argumentos, ¿verdad?, pueden ser de diferente tipo. Pueden ser razonamientos propios, es decir, en base a la información que te proporciona el texto, tú puedes construir tus propias razones. O pueden ser razones de autoridad, es decir, puedes remitirte a un tercero. Según como dijo Andrés Avelino Cáceres, según lo propuesto por Jorge Basadre, coincidiendo con lo que señaló Miguel Grau, o sea, refieres a una autoridad académica, a alguien que por su prestigio, por su trabajo de investigación, recurres a él para demostrar que lo que estás diciendo tiene validez. Eso se llama razones de autoridad. O puedes también basarte en la opinión de la mayoría, según los resultados de Datum, según las últimas encuestas de Ipsos, ¿no? O la mayoría de la población peruana opina de tal o de cual manera, ¿no? Entonces, esas son, o sea, son razones, son argumentos basados en la opinión social, ¿ya? O también la simple refutación de ideas contrarias, ¿no? Son diferentes formas de argumentar. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos que ilustran la tesis o algunas reiteraciones necesarias también pueden ser consideradas formas de argumentar, ¿ya? Pero todos los argumentos pueden ser divididos en dos tipos: argumento central y argumentos secundarios. El argumento central va de la mano con la tesis. Entre ambos hay una relación de causa-efecto, ¿de acuerdo? Y es la base argumentativa. El argumento central es imprescindible, es necesario. Imagínate una viga. ¿Te recuerdas cuando estaban construyendo tu casita, no? El primer piso. Y ahora, con esta pandemia, levantar el segundo piso va a ser un poco complicado. Y si usted tiene su segundo piso y tu papá te dijo, hijita, aquí tienes tu casa. Este primer piso es para tu mamá y para mí. Y para que cuando vengan mis nietos puedan jugar aquí en la sala conmigo. El segundo piso es para ti. El tercer piso, que todavía no construyo, es para tu hermano. ¿Ya? Y va a haber un acceso individual. Acceso individual. Cada uno va a tener su escalera para ir al segundo y al tercer piso, para que no haya problema. Así que no te preocupes por tu casa. Hijita, pero hay quien me traiga a la casa. Ay, me traes un vago, a los dos los voy. Así son los papás, ¿no? A veces creen que uno no puede actuar de manera independiente, ¿no? Le brindan su protección hasta el final de sus días. Eso es muy hermoso. Entonces, cuando estás construyendo tu casita, hay una viga ahí, ¿no? Hay una viga. Y hay columnas. Si no existiera esas columnas en las cuales se asienta la viga, esa viga se viene abajo. Un movimiento y ¡boom! Se fractura, se rompe y se desploma. Pero como hay columnas en las cuales se sostiene
la viga, entonces no se cae. Entonces las vigas son las tesis y las columnas que lo sostienen son los argumentos. ¿De acuerdo? Y cuando Defensa Civil da indicaciones, ¿qué te dice? Si estás en un edificio, estás en tu propia casa y hay un temblor muy intenso que no te da tiempo para salir, ¿dónde tienes que ubicarte? ¿Dónde? ¿En qué parte de la casa tienes que ubicarte? Generalmente te recomiendan en las columnas, ¿no es cierto? En tal o cual columna, porque se supone que esas columnas son más resistentes y van a soportar el movimiento. Las otras, ¿no? De repente se vienen abajo. Pero esta columna que está, pues, no sé, que está al centro de la sala, esas dos columnas, esos extremos, esos cuatro extremos, esas no se vienen abajo, van a aguantar. Son las columnas principales. De repente otras de otras habitaciones se vienen abajo, pero esas no. Pero esas que no se vienen abajo son el argumento central. Y esas que se pueden venir abajo son los argumentos secundarios. ¿De acuerdo? El argumento central es la base argumentativa. El argumento central es necesario, es imprescindible. Si su presencia no convences a nadie, la tesis se cae, se viene abajo, colapsa. Y los argumentos secundarios son aquellos que fortalecen la tesis, pero que pueden ser dejados de lado. No son estrictamente necesarios. Podemos dejarlo de lado. Pero lo que no podemos dejar de lado es el argumento central. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y qué hago para dar con el argumento central? Buena pregunta. Buena pregunta. Y acá tenemos una respuesta para ti. Una vez que has determinado la tesis, por ejemplo, aquí vamos a suponer que la tesis es la educación en el Perú transita por una de sus más graves crisis, ¿no? O cuál, a ver, una más sencilla, ¿no? Porque creo que eso está más adelante, incluso en un texto. Ya, esta de acá. La corrida de toros es una manifestación cultural heredada de España. ¿Ya? Esta es la tesis. Voy a copiarla. A ver. Vamos a tomar como ejemplo esta tesis. ¿Ya? Ese es el punto de vista del autor con relación al tema, la corrida de toros. Muy bien, entonces tú quieres saber el argumento central, ¿no? Entonces, mira cómo tienes que operar. Aquí sí necesitas memoria, ¿ya? Y te doy dos todavía caminos. El primero, pregúntate esto. ¿Por qué el autor cree que? Mira lo que dice ahí, tesis, ¿no? Tesis, ¿no? Entonces, ahí ya no vas a colocar simplemente tesis. Ahí, en tu cabecita, vas a escribir o vas a pensar en la tesis. ¿Cuál era la tesis? La tesis era la corrida. Ahí está. Entonces tú dirás, ¿por qué el autor cree que la corrida de toros es una manifestación cultural heredada de España? Y vas a encontrar en el texto las razones. Y vas a encontrar ahí una razón principal, argumento central, y unas razones secundarias, argumentos secundarios. ¿Ya? Allá, profe, así era, claro. Yo creía que se marcaba así nomás. No, pues hijo, ¿cómo vas a marcar así nomás? La que me parece. No, hijito, no. Acá igual, acá igual. Profe, pero ¿es la única forma? No. También puedes pensar en esto, mira. ¿Qué razón principal me da el autor para sostener que? Entonces yo borro acá la tesis, ¿no? Para sostener que acá coloco la tesis. Pero todo esto lo hago en mi cabecita, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Todo esto lo hago en mi cabecita. A ver. Uy, ¿por qué no se puede pegar? Ya. Lo copio, ¿ve? ¿Qué razón principal da el autor para sostener que la corrida de toros es una manifestación, ¿verdad?, cultural heredada, ¿verdad?, de España City, de España Country, España? ¿Ya? La respuesta que va a ser el argumento central. ¿Ya? El argumento central. ¿Ok? Entonces, acá hay una metodología, pues, ¿no? No estamos improvisando, ¿ya? No te dejamos o no damos margen a la intuición, sino hay una metodología, una herramienta que te puede servir. Esto va a la práctica constante. No va a haber texto argumentativo que te derrote, ¿ya? Pero esto es lo que tienes que memorizar. Ahora, como yo suponía, ¿no? Usted de repente, voy bajando. Usted de repente me dice, profe, pero no puedo retener. No te preocupes. Tilín, tilín, no te preocupes. Acá que tenemos un resumen. ¿Ya? A ver. Texto argumentativo. ¿Cuáles son los elementos básicos de un texto argumentativo? La tesis y los argumentos. ¿Qué es la tesis? Es la posición, es la postura, es el punto de vista que sostiene el autor con relación al tema. La tesis puede estar a favor, en contra o calificar el tema. Los argumentos son afirmaciones que prueban, sustentan o demuestran la tesis. Y existen dos tipos de argumentos: el argumento central y los argumentos secundarios. El argumento central es el argumento principal, en el que se apoya la tesis, es la base argumentativa. Y los argumentos secundarios son aquellos que refuerzan la tesis, pero no son completamente necesarios. Pueden ser prescindibles. Puedo dejarlo de lado. ¿Ah? Excelente. Bueno, esa es la teoría, campeón. ¿Ya? Vamos a sacar el ajedrez aquí. Nos vemos. Tienes un textito. Mira lo que he hecho. He destacado conectores lógicos. ¿Ya? Y acá abajito, campeón, hay un cuadrito de aplicación muy bonito. Mira, tienes el tema central, la tesis, el argumento central. A manera de repaso, acá se define qué es tema central, qué debes de hacer para ubicarlo, ¿ya? ¿Estamos? Acá también qué cosa es la tesis y qué fórmulas aplicar para determinarlo. Igual acá, qué cosa es argumento central y las fórmulas para precisarlo. ¿Mm? Acá cómo se redactan tema central, frase nominal, tesis, oración, argumento central, oración. Y aquí, en la última columna, tienes preguntas de aplicación. ¿Y cuáles son esas preguntas de aplicación, profis? El tema central primero, ¿verdad? Para poder dar con la tesis. Y luego el argumento central. ¿Ya? Un cuadrito para que tú aprendas y recuerdes. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a leer este texto de aplicación. ¿Ya? A ver, dale una lectura, hijo. ¿Ya? Vamos. Ya, dale dos lecturas.
Vamos, pero léelo, esfuérzate. Listo. A ver, el ajedrez, el ajedrez tiene una definición, ¿verdad? El ajedrez es el juego de salón más recomendable para la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes principalmente. ¿De acuerdo? Principalmente. Porque pedagogos y psicólogos observan que el juego ciencia se refiere al ajedrez, ¿verdad? Es una sustitución léxica. Favorece al pensamiento hipotético deductivo y disciplina al participante a tomar decisiones ajustado a ciertas reglas y guiado por el análisis de una situación determinada, lo cual prepara para circunstancias similares en la vida académica y en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Hijito, quisiera que tomes en cuenta esto, mira. Cuando hablamos hace un momento de tesis y de argumento principal, te dijimos que la relación que hay entre la tesis y el argumento central es una relación de causa-efecto, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Es una relación de causalidad, de causa a efecto, ¿ya? Entonces, eso, la teoría, lo que yo te pueda decir en la teoría, no es intrascendente, no es que no se aplica, por favor, ¿eh? Cabezazo, ¿ya? Ahí está, este conector, ¿de qué tipo es? A ver, este conector, porque es un conector causal. Este conector es un conector causal, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Es un conector causal. Equivalente, escúchame, equivalente a ya que, ¿de acuerdo? Pues, debido a que, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? ¿Ok? Ahora, la primera parte, me parece, tengo la impresión, es el punto de vista de la autora. Me parece, ¿ya? El tema general sería el ajedrez, ¿no?
Y el punto de vista del autor con relación al ajedrez es el de sostener que es un juego de salón, ¿verdad? Y que resulta más recomendable para la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes principalmente. O sea, el ajedrez juega un rol de carácter formativo en los jóvenes, en los niños, en la juventud. ¿Cómo respaldo lo que acabo de decir? ¿Cómo respaldo lo que acabo de aseverar? Primera afirmación, primera razón, primera justificación, primer argumento. ¿Por qué digo que el ajedrez es un juego de salón recomendable para la formación de niños y jóvenes? Porque pedagogos, psicólogos, ¿verdad? Señalan que el ajedrez favorece el pensamiento hipotético deductivo del joven, del niño. Favorece su razonamiento hipotético deductivo, es decir, plantear suposiciones, plantear escenarios diversos e inferir situaciones y circunstancias que se puedan dar en el juego. Además, disciplina, dice, al participante para tomar decisiones y tomarlas en base a ciertas reglas previas, guiándose del análisis de la situación determinada. Y eso es bueno porque te prepara, ¿verdad? Para que tú aprendas a tomar decisiones y a conducirte, no solamente en la vida académica, sino en tu vida cotidiana. ¿De acuerdo? En la vida, si tú desde pequeño, desde joven, juegas ajedrez, ¿verdad? Entonces se va a ir cultivando en ti el pensamiento hipotético deductivo, el sacar conclusiones, el inferir, el ajustar tu análisis a reglas, partir de la realidad, el asumir supuestos escenarios, situaciones, resultados, para que luego, como el juego de ajedrez, tomes una decisión. Entonces tú estarás ahí en tu juego de ajedrez y dirás, ella aguanta, si yo muevo mi caballito, no, este puede actuar de X, Y o Z maneras. No, entonces mejor muevo mi peón. Pero si muevo mi peón, lo más probable es que también mueva su peón, peón con peón. Y así nos vamos midiendo. Entonces va a mover su peón, yo voy a mover mi caballito. Él va a mover su alfil y yo me lo como. Me lo como con mi otro alfil. Ya supuesto, ya pensado. Y si tú practicas el ajedrez, eso se te hace una norma, un hábito. De tal manera que en tu vida cotidiana, en tu vida académica, no va a haber nada que se pueda hacer al azar, porque todo lo vas a reflexionar, lo vas a meditar, lo vas a procesar. No vas a tomar decisiones alocadas, insensatas. Analizarás primero la realidad, sopesarás, verás las tendencias, las posibilidades, y luego tomarás una decisión, porque eso es lo que hacías cuando jugabas ajedrez. Por eso se dice que es uno de los juegos que tiene un gran carácter formativo. Y se basa esa afirmación en sostener que pedagogos y psicólogos, ¿verdad?, sostienen que estimula el pensamiento hipotético deductivo y te da disciplina y te ayuda en la vida cotidiana, en la vida académica y en el futuro, en cualquier circunstancia de tu vida. Esa es una razón. Rojo es una razón, es un argumento. Y ahora hay un conector de adición. Además, acá hay otra idea, hay otro argumento. Claro, pues Tilín, hay otro argumento. ¿Ya? Y luego, por último, ¿no?, conector de orden. Eso indica que lo que viene también va a ser otro argumento. ¿De acuerdo? Pero el argumento central, ¿cuál sería? Rojo, porque va de la mano con la tesis. ¿De acuerdo? Hay una relación causal entre ambos.
Y el resto son argumentos secundarios. Respaldan la tesis, le dan consistencia, pero no son necesariamente, pueden ser prescindibles. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo darme cuenta que tengo la tesis. ¿Ya? Y yo también puedo darme cuenta que el tema, ¿verdad? Es el ajedrez, ¿no? O la importancia del ajedrez, ¿no? ¿De acuerdo? Y tengo acá el argumento, este de acá que vendría a ser el argumento central. Y estos que vendrían a ser los argumentos secundarios. ¿De acuerdo? Argumentos secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Pitilín, tilín. Vamos a leerlo ya para demostrarte. Ya. A ver. Además, el ajedrez propicia una sana competición entre estudiantes a nivel local, nacional e internacional. Pues no hay juego de salón que tenga tantos torneos internacionales y es reconocido como disciplina deportiva en 156 países. Mira, en 156 países. ¿Eso qué implica? Implica que cuando hay un campeonato, asisten esos 156 países o los que han pasado pues algunas pruebas de selección, pero hay una gran participación, una gran competencia, ¿verdad? Hay una gran cantidad de participantes. Y ningún otro juego moviliza a tantos millones de fanáticos a nivel profesional, amateur o familiar. Por último, el ajedrez fomenta la interculturalidad. No solamente entonces estimula tu capacidad de razonamiento hipotético deductivo, no solamente te disciplina, sino que además propicia una sana competencia. Y por último, fomenta la interculturalidad, pues desde sus propios orígenes fue el resultado de un fecundo proceso de interacción y préstamo cultural entre Oriente y Occidente. Se dice que el ajedrez surgió en Oriente y se fue expandiendo, y a medida que se fue expandiendo fue ganando algunas reglas, cambiando de piezas, ¿no? Incrementando el número de estas. Y si los niños y los jóvenes estudian su historia y lo juegan con personas de otros pueblos, pueden tomar una mayor conciencia de lo que podemos compartir, aprender de y aportar a otras culturas. Imagínate un juego de ajedrez en Mongolia. Y representa al Perú, ¿verdad? Un niño de Ayacucho. Ayacuchano llega a Mongolia. Y en Mongolia llegan rusos, alemanes, hindúes, japoneses, chinos, ¿no? Entonces hay una interculturalidad. Este tipo de deportes fomenta, ¿no?, el intercambio cultural. Su origen fue ese. El ajedrez fue un juego que en su proceso de evolución fue interaccionando, fue haciéndose préstamos, fue expandiéndose de oriente a occidente, integrando diversas culturas. En la actualidad también cumple ese rol. Muy bien. Tema, el ajedrez o la importancia del ajedrez. ¿Ya? La tesis, el ajedrez es el juego de salón más recomendable para la formación de nuestros niños. Argumento central, estimula la capacidad de pensamiento hipotético deductivo y disciplina al participante en función a determinadas reglas. Argumento secundario, estimula una sana competición. Y por último, fomenta la interculturalidad. ¿Ok? Entonces, estoy en condiciones de responder las tres preguntas.
Pregunta número 1, el tema. Profe, ¿tiene que estar igualito? No, palabras más, palabras menos, pero la idea tienes que captar, ¿no? ¿Cuál marcarías en la 1? El tema central. A ver. 1B. A ver. Importancia lúdica del ajedrez. Una cosa es decir la importancia del ajedrez y otra cosa es decir la importancia lúdica. ¿Qué significa lúdico? ¿Qué es lúdico? Lúdico es relativo al juego. O sea, el autor destaca del ajedrez su carácter distractivo, su carácter de simple juego, su carácter de entretenimiento. No, no. Lo que el autor destaca es su carácter formativo. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Ok? Este es el tema. ¿Ok? Claro. Ahora, la tesis. ¿Qué piensa, qué cree, qué sostiene el autor respecto al carácter formativo del ajedrez? ¿Cuál es la posición o postura que tiene el autor con relación al carácter formativo del ajedrez? Fácil. El ajedrez es el juego más recomendable para la formación de niños y jóvenes. El carácter formativo del ajedrez tiene una gran importancia en los niños y en los jóvenes. ¿Y cuál es el argumento central? Aquí está. Este es el argumento central. Rojo. ¿Cuál sería? Argumento central. ¿Cuál? Vuelvo al texto. ¿Cuál? Excelente, Dania. Bien, Maya. Bien, Dani. Claro está. Para contrastarlo nada más. La A. ¿Ya? Entonces, así vas a atacar el ejercicio. A ver. El chocolate. A ver, para ti, 4 minutos. Destrúyelo, por favor. Destrúyelo. Voy a imprimir mi práctica.
Aquí estoy. ¿Qué creías? ¿Que me había ido? Se fue la señal. Algo debe estar pasando por aquí. Creo que descubrieron mi conexión clandestina. Ya, a ver, empezamos. Durante años, el chocolate ha sido objeto de un sinfín de acusaciones, desde fuente de vicio hasta origen de caries infantiles, pasando por adicciones incontrolables, problemas metabólicos, cefaleas, es decir, dolor de cabeza, o excesivo peso, sobrepeso. De un tiempo a esta parte, sin embargo, el chocolate se está reivindicando como fuente de salud. Si los resultados de distintas investigaciones acaban confirmándose, pronto podría figurar entre las prescripciones de todo médico de cabecera. Profesor, hasta aquí puedo concluir que me están hablando acerca de el chocolate, pero me están hablando centralmente que el chocolate ha pasado de ser un producto que generaba una serie de problemas de salud, ha pasado de esa condición de cumplir un rol pernicioso, dañino, a otro en el que es considerado una fuente de salud. Entonces, con el paso del tiempo, el chocolate ha dejado de ser un factor que generaba múltiples dolencias a un plano en el que genera salud, en el que resulta ser una fuente de salud. ¿Ya? Y si las investigaciones que se han realizado se confirman, entonces es muy probable que incluso los médicos receten chocolate. Es decir, sean considerados como especies de medicamentos para determinadas dolencias que hasta aquí en el texto todavía no se precisan. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí me están hablando de un cambio de perspectiva que se tenía respecto al chocolate. Ha pasado de ser un producto que generaba enfermedades a otro que resulta ser una fuente de salud. Y que incluso si determinadas investigaciones llegan a verificarse, estaríamos frente a una probable prescripción de los médicos. Los médicos recetarían, ¿verdad?, el chocolate porque es una fuente de salud. ¿Para qué dolencia? No lo cita hasta aquí el autor. Lo va a hacer más adelante. ¿Ya? Veamos. Un artículo publicado hace unos meses en la revista Nature despejó toda incógnita acerca del papel protector de los flavonoides del cacao y del chocolate frente a la enfermedad cardiovascular. Un equipo dirigido por Mauro Serafini del Instituto Nacional Italiano para la Investigación de Alimentos y la Nutrición, Roma, ha identificado al flavonoide responsable, la epicatequina. La epicatequina es un flavonoide que actúa como antioxidante en los vasos sanguíneos y previene la formación de placas de ateroma, arteriosclerosis. Ah, profesor, el consumo de chocolate entonces previene enfermedades derivadas, ¿verdad?, de el endurecimiento de los vasos sanguíneos, enfermedades como la arteriosclerosis. Y si me hablan de vasos sanguíneos,
yo sé, profesor, que estos vasos sanguíneos al endurecerse, ¿verdad?, pueden romperse y producirse derrames cerebrales o ataques cardíacos. Y si el chocolate, que tiene un flavonoide en el cacao, que es su materia prima, o en el propio chocolate, un flavonoide, particularmente la epicatequina, que actúa como antioxidante en los vasos sanguíneos y previene la formación de placas que originan la arteriosclerosis, entonces su consumo resulta ser saludable. Gracias a la epicatequina, que es un antioxidante muy importante, que va a prevenir, ¿verdad?, la formación de placas en los vasos sanguíneos y por lo tanto va a prevenirnos de una serie de enfermedades. No obstante, los investigadores transalpinos subrayan que el efecto antioxidante del cacao se inhibe, es decir, no actúa, no resulta efectivo normalmente por acción de la leche. La leche como que neutraliza la acción antioxidante de la epicatequina. Y la leche acompaña generalmente la presentación soluble de una buena parte de chocolates. En otras palabras, que para que el chocolate resulte verdaderamente sano, ¿quién está de más en sus ingredientes? La leche. La leche neutraliza el efecto antioxidante del flavonoide llamado epicatequina. Serafini llevó a cabo un estudio con 12 voluntarios. Estos 12 voluntarios eran sanos, a quienes hizo probar distintas variedades de chocolate y observó que la absorción de la epicatequina en el organismo se veía dificultada en los chocolates que incluían leche o derivados lácteos en su composición. Este hallazgo alimenta la controversia de que las acciones antioxidantes de determinados productos que ingerimos puede contrarrestarse mediante la acción de otros componentes de la dieta, al mismo tiempo que apoya el concepto de que los flavonoides desempeñan un papel esencial frente a las enfermedades del corazón y degenerativas, señala el investigador. Tema. Chocolate, 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 ¿no? Y dentro del chocolate, un flavonoide llamado epicatequina, ¿no?, que previene enfermedades derivadas del endurecimiento de las placas de los vasos sanguíneos. Pero este efecto antioxidante se neutraliza por la presencia de la leche, ¿cierto? Entonces, ¿de qué te están hablando en el texto? ¿Cuál sería el tema central? Me hablan del consumo de chocolate. Bueno, chocolate tiene que estar. ¿De acuerdo? Este concepto es el que se reitera a lo largo de todo el texto. Tiene que estar en el tema. Pero vamos a darle un enfoque adecuado. ¿Cuál sería el asunto que se desarrolla a lo largo de todo el texto? La valoración médica del chocolate. Ese es el tema. Se ha reivindicado el chocolate. Antes se pensaba que era un generador de una serie de enfermedades, pero gracias a investigaciones realizadas últimamente se ha revalorado el chocolate porque es un antioxidante, porque tiene dentro de su composición flavonoides, particularmente la epicatequina, que neutraliza o que previene el endurecimiento
de las placas de los vasos sanguíneos, evitando enfermedades como los ataques cardíacos, por ejemplo, o la arteriosclerosis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me están hablando de la valoración médica del chocolate. Para dar con la tesis, ¿verdad? ¿Qué me preguntan? ¿Qué sostiene? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la postura, la posición que tiene el autor con relación a la valoración médica del chocolate? A ver, ¿cuál sería la tesis? Los antioxidantes pueden ser contrarrestados por otros componentes de la dieta. Fuera. A pesar de lo que se creía, ¿el chocolate es beneficioso para la salud? Podría ser. ¿El cacao es antioxidante? Falso. El cacao no. Es un componente del cacao. ¿Los flavonoides del cacao son buenos para todas las enfermedades? Para todas, no. Solamente para aquellas que se derivan del endurecimiento de los vasos sanguíneos. ¿La epicatequina o se previene la formación de la arteriosclerosis? Sí, pero es una idea particular. Clave, a pesar de lo que se quería, el chocolate es beneficioso para la salud. ¿Cuál es la razón principal que me da? A ver, primero, ya no, acá no hay argumento. Pues. ¿Cuál sería el argumento central aquí? No me preguntan, pero ¿cuál sería? Que me voy a chupar. No puedo sacar el argumento central con la teoría que te hemos dado. Por favor. ¿Cuál sería el argumento central? ¿Qué razón principal me da el autor para sostener que el chocolate es beneficioso para la salud? ¿Cuál es el argumento central? ¿Qué razón principal esgrime el autor para sostener que el chocolate es beneficioso para la salud? La razón principal que el autor esgrime para sostener que el chocolate es beneficioso para la salud es la composición del chocolate. La composición del chocolate posee un flavonoide, creo que así se escribe, ¿no? Sí, un flavonoide llamado epicatequina de un gran potencial antioxidante. La razón principal que el autor esgrime para sostener que el chocolate es beneficioso para la salud es la composición del chocolate, es que en la composición del chocolate existe un flavonoide llamado epicatequina de gran potencial antioxidante que evita el endurecimiento de las ¿qué? De las placas. Listo. ¿Cuál es el argumento central? En la composición del chocolate existe un flavonoide llamado epicatequina de un gran potencial antioxidante que evita el endurecimiento, que evita
el endurecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Punto. Se acabó. Ese es el argumento central. Argumento central. Yo puedo resumir, pero ahí está la idea. ¿Ya? Esa es la razón principal por qué el autor sostiene que el chocolate, el consumo de chocolate ya en la actualidad resulta saludable. ¿Se puede inferir del texto qué? Una inferencia del texto, ¿ah? Del texto. A ver. Mira acá, mira acá. No obstante, los investigadores subrayan que el efecto antioxidante del cacao se inhibe normalmente por acción de la leche, con la que se acompaña tanto su presentación soluble como buena parte de las pastillas de consumo extendido. En otras palabras, que para el chocolate resulte verdaderamente sano, le sobra la leche. Pregunta número aquí. Si en el texto se dice, en otras palabras, es decir, para explicar de manera más sucinta todo lo anterior, en otras palabras, que para que el chocolate resulte verdaderamente sano, le sobra la leche. Cuando hay leche en el chocolate, se inhibe la capacidad antioxidante de la epicatequina y ya no cumple con su rol de preservar la salud. Entonces, yo puedo inferir que de acuerdo a lo descrito en el texto, en esta situación concreta del chocolate y sus efectos saludables, estos se inhiben por la presencia de la leche. Entonces, la leche juega un rol dañino porque anula, porque inhibe los efectos antioxidantes del chocolate, pudiendo originar una serie de enfermedades, ¿no? Inhibe su carácter de, pues, preservar la salud. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería la clave aquí? La leche es dañina para la salud. Fuera de contexto, eso es falso. En el contexto, sobre la base de la información que el autor me da, yo puedo inferir que la leche resulta dañina, porque inhibe el carácter antioxidante de la epicatequina, que es un flavonoide que evita que las paredes, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos se endurezcan. De tal manera que si evita eso, pues la sangre puede fluir, no haber ataques cardíacos, no haber derrames cerebrales u otras enfermedades como la arteriosclerosis. ¿Ya? Excelente. Una afirmación incompatible. El cacao se inhibe normalmente por la acción de la leche. ¿El cacao se inhibe? ¿Qué es lo que se inhibe? La epicatequina, o sea, los aspectos antioxidantes de la epicatequina. Eso es lo que se inhibe. Eso es falsa. ¿El azúcar es un carbohidrato dañino para el corazón? ¿Los productos que ingerimos pueden contrarrestar los antioxidantes? Los flavonoides, cuando son absorbidos, aquí es cuando, provocan enfermedades al corazón. Y la formación de plazas de ateroma
generan arteriosclerosis. No, no es plazas, es placas. Placas. La formación de placas de ateromas generan, esto es compatible. Los flavonoides, cuando son absorbidos, provocan enfermedades del corazón. Los flavonoides. Los productos que ingerimos pueden contrarrestar los antioxidantes. Compatible. El azúcar es un carbohidrato dañino para el corazón. Eso es incompatible. El cacao se inhibe normalmente por acción de la leche. El cacao. Esta es falsa. El azúcar es un carbohidrato dañino para el corazón. No está en el texto. Ahora, fíjate en la D. Los flavonoides, cuando son absorbidos, provocan enfermedades al corazón. Si me hablan de flavonoides, yo debo de pensar en la epicatequina. ¿Ya? Y si la epicatequina, que es un flavonoide, es absorbido, ¿va a provocar enfermedades al corazón o las va a prevenir? ¿Ah? ¿Va a provocar enfermedades o las va a prevenir por su carácter antioxidante? Las va a prevenir, ¿verdad? El texto dice que las va a prevenir. Y acá dice qué cosa, que va a provocar. Entonces, esta sí es una idea incompatible. ¿Ya? Comentario. Recuerda la teoría. ¿Qué es lo incompatible? Escucha bien, ¿ah? Lo contrario o lo que niega una idea, ¿de acuerdo? Lo contrario o lo que niega una idea del texto. Eso es lo incompatible. Lo incompatible es una idea opuesta a lo que se infiere del texto. En este caso, en la D estoy infiriendo. Y es la alternativa D es una idea opuesta a lo que se puede inferir del texto. Es una idea incompatible. No es incompatible una idea diferente de lo que señala el texto. No diferente. Es lo contrario. Por eso yo he eliminado la A. No la he considerado porque es una idea falsa. Es una idea, una simple idea diferente del texto. No es la idea contraria, opuesta. No es incompatible botar esta máquina ya, o soy yo, no es incompatible una idea
que no está en el texto. ¿De acuerdo? Esta idea, el azúcar es un carbohidrato dañino para el corazón, no está en el texto. Es más, no tiene que ver con lo que se está desarrollando en el texto. Es una idea indeterminada, pero no puede ser incompatible. La idea A es una idea diferente, es una idea falsa, no puede ser incompatible. ¿Qué es incompatible? Una idea que se opone, ¿verdad?, a lo que se señala en el texto. O aquella que se opone a lo que se pueda inferir del texto. La respuesta es la D. ¿Ok? Y esta sería falsa o diferente. Esta no está en el texto. Esta es compatible, ¿no? Y esta de aquí también es compatible. No sé qué más seguía ahí. Arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Pues acá hemos recordado lo que es incompatible. ¿Ya? Lo contrario o lo que se niega, lo contrario o lo que niega una idea del texto, o una idea opuesta a lo que se infiere del texto. No es incompatible una idea diferente, no es incompatible una idea que no está en el texto. ¿Ya? Lo incompatible se refiere a las dos primeras. Bien, campeón, son las 1:15. Hasta ahí avanzamos, ¿ya? Continuaremos el día miércoles y terminaremos esta separata, ¿ya? Porque es importante. Si tú tienes ahí tu texto, tu libro, yo te invito a que hagas el texto 2, los textos restantes, ¿ya? 2, 3 y 4. Es de aplicación, nada más. 2, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo entonces, muchachitos, ¿ya? Gracias por su amable atención. Gracias, profesor. Tienen control de lectura, así que gracias, nos vemos. ¿De quién es esa voz? No la reconozco. Brenda Mezcua. Ay, 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 ay. Chao. Chao, profe, gracias. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, está muy bajito. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos control de lectura, por favor, no se vayan. Sí, es súper corto. Les voy a compartir la lectura por la pantalla. Tienen 5 minutos para poder analizarla, leerla, comprenderla. Y después les voy a pasar el link de Google Forms para que ustedes puedan resolver las preguntas. Recuerden que tienen que llenar sus datos, tales como correo electrónico y nombres y apellidos. ¿Sí? Este link se lo voy a pasar también por el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen. Lo importante primero es que empiecen con la lectura. Recuerden que son 5 minutos empezando desde ahora, chicos.